buenas a todos y a todas. Toca hablar de It Welcome to Derry. Madre mía, gente, pedazo de serie. O sea, bajo mi punto de vista, una de las mejores series del año, pero sin ningún tipo de duda. Ayer por la noche me terminé de ver el último episodio, el episodio número 8, y me pareció una genialidad en todos y cada uno de los apartados. Pero primero os quiero contar mi peculiar historia con It, con Pennywise, ya que yo de pequeño le tenía muchísimo miedo al payaso. Recuerdo en un cumpleaños de mi mejor amiga del colegio que, bueno, que fuimos todos a su casa, ¿no? Y, y claro, y justamente era en Halloween. Y se les ocurrió la increíble idea de poner It, pero la de los años 90. Y yo simplemente con ver la carátula de la película, simplemente con ver la carátula en la que salía el payaso, ya me dio un miedo tan atroz que no fui capaz de mirar la televisión. No vi absolutamente nada de la película, ya que solamente con ver la portada ya me traumó para los restos, chicos. Y durante muchísimos años tuve miedo a It, a Pennywise. Tenía muchísimo miedo. De hecho, mi madre tiene el libro, ¿no? Y cada vez que me acuerdo que pasaba por casa y veía el libro, me entraba, vamos, todos los males habidos y por haber en el cuerpo, chicos. Y bueno, pues como bien sabéis, no he visto tampoco ninguna de las dos últimas adaptaciones cinematográficas del personaje, ni It capítulo 1 lanzada en 2017, ni It capítulo 2 lanzada en 2019, dirigidas por Andy Muschietti. Y mi introducción a este universo ha sido ahora con la serie de It Welcome to Derry, también dirigida por Andy Muschietti. Y chicos, he pasado de un extremo al otro, pero vamos, totalmente. Y orgulloso estoy de decirlo, ya que me ha parecido una genialidad de serie, al menos esta primera temporada. Y he pasado de tenerle pánico, de tenerle un miedo atroz a Pennywise, a que se convierta en uno de mis iconos del terror favoritos, sin ningún tipo de duda. O sea, me encanta el personaje, lo complejo que puede ser, ¿no? Debido a que, como sabéis, pues no es un payaso al uso, sino que es una entidad cósmica que viene de otro universo, ¿no? Llamado el macroverso, que hace millones de años, ¿no? Como bien se explica en la serie, pues mediante un meteorito, se estrelló en la Tierra, ¿no? Y bueno, pues poco a poco pues se fue adaptando a lo que era la Tierra, ¿no? Adquiriendo diversas formas, ¿no? Hasta que llegaron los primeros nativos y demás, que le llamaban el Galú, y le vemos en la serie con esas diferentes formas, ¿no? Con formas de animales, sobre todo, ¿no? Eran las formas que evidentemente adquiría al principio, ¿no? Y conforme, pues bueno, ya los seres humanos pues ya se iban asentando, ¿no? En lo que era el planeta Tierra, y bueno, la zona de Derry, pues ya iba adquiriendo formas más humanas y de cosas y seres que le daban miedo a los seres humanos, ¿no? Y todo ese concepto de It me parece una locura. También lo de los fuegos fatuos, ¿no? O deadlights, como vosotros prefiráis, ¿no? Cuando abre la boca y salen esas tres luces naranjas que de repente, si tú lo estás mirando, quedas en un estado de trance absoluto, los ojos se te ponen en blanco, y es que resulta que es su verdadera forma. Las deadlights o fuegos fatuos son su verdadera forma. Y claro, la mente humana no llega a comprender la magnitud de la verdadera forma de It, ¿no? De esa entidad cósmica. Entonces tu mente
pasa a ser una prisionera suya y tu cuerpo pues es una cáscara, ¿no? Y por eso te quedas así en estado de trance absoluto, sin posibilidad de hacer absolutamente nada. Y eso de verdad es un concepto que me fascina, sinceramente. Y hablando de lo que es la propia serie, de verdad, chicos, me ha parecido redonda, 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 a todos los niveles. Desde el primer capítulo, vaya primer capítulo, o sea, imaginaos, yo es mi introducción en este universo, no he visto nada previamente. Y claro, lo bueno que también tiene It, que no lo tienen la gran mayoría de productos, es el hecho de que él va por los niños. Ya sabemos que normalmente en las películas y en las series, los niños son los que tienen más plot armor, ¿no? Son los que decimos, pobrecitos, a los niños no les va a pasar absolutamente nada, ¿no? Son los adultos los que van a acabar escamochados y muertos, ¿no? En cualquier producto, ¿no? Pero en este caso es todo lo contrario. Aquí el objetivo son los niños y el impacto que tiene, lo que te transmite, ver cómo despedaza y cómo se come a los niños, Pennywise o It, porque en verdad la entidad es It, pero nos gusta llamarle Pennywise, es absolutamente descorazonador. O sea, yo la escena del primer episodio, claro, yo pensaba que esos niños eran los protagonistas, los que salen junto con Lily, los dos chavales y la hermana pequeña del alto. Ahora mismo, chicos, no os puedo decir los nombres de esos chicos porque no me acuerdo, ¿no? Pero claro, yo creía que eran los protagonistas y pasamos a tener esa pedazo de escena ya en el primer capítulo. ¿De verdad? ¿De verdad? ¿En el teatro? ¿Cómo sale Pennywise de la pantalla siendo ese bebé grotesco y asqueroso? ¿Y cómo procede a desvivir a los niños? De verdad que fue muy, muy, muy impactante, ¿no? Y bueno, previamente a eso tenemos toda la escena con el niño inicial, que creo que se llamaba Mati, si no recuerdo mal. Mati, ¿puede ser? Creo que sí, ¿no? En la que el pobre niño le vemos al final cómo hace autostop, ¿no? Porque no quiere volver a casa y demás. Y cómo tenemos también esa escena súper perturbadora en el coche, ¿no? En la que todo empieza a volverse muy raro, ¿no? Y a no ser real. Y cómo al final, pues resulta ser Pennywise, ¿no? Transformado en ese bebé, el que también acaba con Matty, aunque no lo vemos en la propia pantalla, ¿no? Pero ya, esa ya es una declaración de intenciones de lo que va a ser la serie. Y efectivamente es que tenemos a un Pennywise totalmente desatado, ¿no? Durante toda la serie. Sí que es verdad que no le vemos hasta el capítulo 5 de los 8 que hay, pero bueno, lo que no vemos es a su forma icónica de payaso, pero él sí que actúa desde el primer capítulo, como bien os acabo de decir, ¿no? Luego todos los traumas que le genera a la protagonista, a Lily Bainbridge, es absolutamente increíble. O sea, a nivel visual la serie está muy, muy, muy bien hecha, muy bien trabajada. Todo, pues eso, todos los traumas que genera Pennywise a los diferentes personajes, sobre todo a Lily, ¿no? Cómo altera la realidad, ¿no? Y cómo les hace emparanoiarse totalmente, ¿no? Todas las escenas que están relacionadas con el padre de Lily, ¿no? Ahí que da un asquito, la escena de los pepinillos en el supermercado, es increíble, de verdad. Un absoluto escándalo. Y luego, pues bueno, hablando de los otros protagonistas, en este caso de los niños, pues a mí me han funcionado absolutamente todos. A mí me parece que el cambio que tiene Marge es absolutamente magistral. Cómo pasa de ser esa amiga odiosa que de repente pasa de ti porque quiere ser amiga del grupito guay, ¿no? Del grupito guay que está conformado por estas tres niñas repelentes, pijas y que dan un poquito bastante de asquito, ¿no? Y simplemente por querer ser aceptada en ese grupo, pues ya va contra su amiga de verdad, ¿no? Y pasa de ser ese personaje odioso a, bueno, tener un punto de inflexión totalmente en la serie, que es esa escena mítica
en la que Pennywise la va a sacar el ojo a Marge y ella se lo intenta arrancar de todas las maneras y al final es Lily también la que la consigue ayudar, ¿no? Y vemos como posteriormente todo el mundo cree que ha sido Lily la que le ha hecho eso a Marge, pero Marge se encarga de transmitirle a todo el mundo que no fue Lily. Y ese ya es el punto en el que se vuelven a reconciliar los dos personajes y a partir de aquí Marge pasa a ser uno de los mejores personajes de la serie. Sin duda, valiente a más no poder, cada vez que tienen que hacer incursiones para ir a por Pennywise, ella está ahí, toda la trama que tiene con Rich, qué bueno, qué decir de Rich, qué decir de Rich, gente. Desde la primera escena en la que sale es el fucking boss absoluto. Tiene un flow el chaval que es absolutamente increíble. O sea, transmite aura allá por donde va el chaval, ¿no? Y es una absoluta locura esa relación que tiene con Will, ¿no? Los dos de amistad, que mola muchísimo cómo le vemos coladito por Marge desde el primer momento, ¿no? Algo que transmite, joder, por mucha ternura y también le da ese toque cómico también, ¿no? La serie tiene, parece mentira, pero sí que tiene momentos cómicos, ¿no? Evidentemente, sobre todo relacionados con los niños. Y Rich, pues, protagoniza varios de esos momentos, ¿no? Uno de los mejores personajes también de la serie sin duda y que bueno, que tiene ese final en el capítulo 7 del Black Spot salvando a Marge, ¿no? De la muerte, de que fuera totalmente calcinada y evidentemente tengo que reconocer que ahí se me saltaron las lágrimas, gente, o sea, es casi imposible que no se te salten las lágrimas con esa escena tan increíblemente devastadora, ¿no? Y además después de toda esa conversación previa que habían tenido en lo que era el comedor del colegio, en el que él la comentaba que los caballeros defienden siempre a sus doncellas, ¿no? Y cómo al final lo acaba haciendo él de manera literal con ella. Guau, se me pone la piel de gallina, chicos, se me pone la piel de gallina. Luego hablando de Will, también me parece un personaje muy bueno, muy sólido, desde un primer momento vemos que es un chaval diferente también, pero diferente en el sentido de que es súper inteligente, es muy inteligente, le gusta mucho aprender sobre distintos conceptos, ¿no? De la vida, del universo, como le vemos hablando de las estrellas, el telescopio que le regalan, que le encanta, ¿no? Y ese contraste que tiene con su padre, con Leroy, del que más tarde ya os hablaré un poquito de lo que son los personajes protagonistas adultos, pero está muy bien ese contraste que tiene con el padre, ¿no? Siendo dos personalidades totalmente diferentes. Y cómo también Will pues se va enamorando del personaje de Ronnie, ¿no? También a lo largo de la serie, la verdad que hay varias parejitas, ¿no? En lo que es esta temporada y hace muchísima gracia porque les ves que son niños y demás y cómo se van gustando unos con otros y cómo mola muchísimo, de verdad que está muy bien. Y bueno, enlazando, pues el personaje de Ronnie a mí me encanta, me parece un personaje muy, no sé, muy gracioso. Pero bueno, evidentemente durante los primeros episodios de la serie uno no puede hacer más que sentir pena por la pobre niña, por todo lo que la ha estado pasando, ¿no? Todo lo que pasa con su padre, con Hank Grogan, ¿no? Que le acusan sin motivo, ya que él no fue el causante de la masacre en el teatro, ¿no? Lo que pasa que es que el padre era el que regentaba ese teatro, pero él no fue el causante. De hecho, ni siquiera estaba presente en el teatro durante los trágicos acontecimientos que ocurren, ¿no? Y la pobre Ronnie vemos cómo sufre por lo que le ha pasado con su padre, y luego ya también se mete de lleno en toda la trama de It, con Lily y demás, ¿no? El ver que Lily no dice la verdad sobre lo que ha ocurrido a Ronnie le cabrea mucho y vemos cómo las dos tienen una confrontación durante toda la temporada, ¿no? Tienen distintos puntos de vista pero están muy bien manejados porque
las puedes entender a las dos perfectamente. Puedes empatizar con las dos chicas perfectamente. Una, porque como bien os estoy diciendo, o sea, vamos a ver, está viendo que están acusando a su padre injustamente de un asesinato de varios niños, ¿no? Sabiendo que Lily estuvo presente, ¿cómo puede ser que Lily no cuente la verdad para que puedan liberar a su padre? Pues es normal que Ronnie se enfade con Lily. Pero por otro lado, Lily es normal también, se entiende perfectamente que no se le cuente a los adultos, ¿no? A los policías, porque evidentemente es una verdad que a cualquiera que se la cuentes pues te va a decir que estás piripi, ¿no? Que estás loca. Que es también un punto que se maneja durante toda la temporada, el hecho de la locura que pueda tener Lily. Pero vemos que la pobre chica está traumada durante toda la temporada por culpa de Pennywise. También esa escena en la propia clase, en el colegio, en la que ella tiene la daga, la cual pasaré a explicar más adelante, pero se le aparece Pennywise ahí, igual con la cara de su padre ahí en medio de la clase, que ella se pone a gritar y se pone... Pues claro, y el resto de la clase la ve, pues claro, ¿cómo no van a pensar las demás personas que está loca la pobre niña, ¿no? Además que ha estado un tiempo en Juniper Hill, que es el psiquiátrico, ¿no? Es el asilo de Derry, ¿no? Y pues bueno, te dan mucha pena lo que son los niños, ¿no? Y todas las situaciones negativas que tienen que afrontar a lo largo de la temporada, pero cómo son capaces de, mediante la amistad, sí, porque en este grupo también, a base de esa fortaleza, ¿no? Que es la amistad, y a la base de estar juntos y de afrontar todo juntos, pues consiguen superar distintas situaciones, ¿no? Y eso está muy, muy, muy bien. Y bueno, pasando a lo que son los protagonistas adultos, pues por un lado tenemos a Leroy Hanlon, que es el padre de Will, el cual, pues bueno, es un militar pues que llega con su familia a Derry, ¿no? Su familia que está compuesta por Charlotte, su mujer, y por Will, su hijo. Y bueno, pues Leroy, conforme va pasando en los capítulos, pues va descubriendo que aquí algo huele mal, ¿no? Y evidentemente, pues bueno, al final pues logra ver que ha metido a su familia en un pueblo que está amenazado por una entidad cósmica que se alimenta del miedo y de los niños, ¿no? Pues evidentemente peor imposible, ¿no? Vamos, peor destino para poder vivir imposible el que ha elegido Leroy Hanlon para su familia, ¿no? Pero le vemos que es un tío muy valiente, que no tiene miedo a nada, eso es clave, ¿no? Porque Pennywise siempre aprovecha el miedo que tiene todo el mundo, ¿no? Para obtener ventaja de ello. Pero en el caso del héroe, pues no tiene absolutamente miedo a nada, es súper valiente y siempre quiere cumplir la misión, independientemente de las consecuencias que eso pues que eso pueda traer, ¿no? O de las bajas que pueda haber, pero él va directo hacia el objetivo. Lo importante es el destino, ¿no? Lo que pase durante el camino que lleva al destino es indiferente, ¿no? Y esa es la manera de pensar del héroe. Vemos que sí, que es un buen tío, pero como estoy diciendo, es demasiado rígido muchas veces, ¿no? Como le vemos con su hijo Will, ¿no? El cual hay muchas veces pues que no le escucha como le debería escuchar al hijo, o no le hace el suficiente caso, ¿no? Y eso pues al final incluso le sale mal, ¿no? Por ejemplo, con su mujer, Charlotte, igual, que también me parece Charlotte un personajazo, ¿no? Una mujer igual también que los tiene bien puestos, ¿no? También súper valiente, queriendo descubrir qué es lo que pasa en el pueblo, ¿no? Las situaciones que ella va viendo en el día a día que son malas, ¿no? Cosas malas que pasan en el pueblo que no deberían de suceder, y cómo ve que el pueblo parece que le da igual las situaciones, ¿no? Cómo ve en una escena, por ejemplo, que en la calle hay dos chavales que están persiguiendo a otro y le están pegando, ¿no? Y nadie reacciona, y ella es la que va, evidentemente, ¿no? A decirles a los chicos, dejadle a este chico en paz, vamos a ver, ¿no?
Y poco a poco también, pues Charlotte va viendo que el pueblo, pues no es el mejor, ¿no? Evidentemente, para poderse establecerse, para vivir ahí, ¿no? También ayudando en todo lo que es la trama relacionada con Hank Grogan, que es el padre de Ronnie, el cual he dicho previamente que era el encargado del teatro, al cual le acusan injustamente del asesinato de los niños del primer episodio, y Charlotte es la encargada de ayudar a Hank a que pueda salir del pueblo de Derry, ¿no? Ya que la propia Charlotte pues lleva mucho tiempo vamos a ver, es como una activista, ¿no? Durante mucho tiempo intentando defender evidentemente los derechos de las personas negras, ¿no? Ya que estamos hablando de los 60 y durante esa época pues sabemos que no lo tenían muy fácil, ¿no? Vamos a decirlo así, las personas negras, ¿no? Para poder vivir de manera normal y tener los mismos derechos que las personas blancas, ¿no? Y ella tiene mucha experiencia, tiene muchos contactos y quiere evidentemente ayudar a Han Grogan, ya que ella ve que él no es el culpable de lo que aconteció, ¿no? Luego, por otro lado, bueno, pues tenemos el que me parece a mí que puede ser el mejor personaje de los adultos, o al menos el más interesante, ¿no? Que es evidentemente Dick Halloran. Tampoco, chicos, tampoco he visto El Resplandor, no he visto Doctor Sueño, o sea, evidentemente al ver esta serie tengo ganas de ver todo, de ver las dos películas de I, de ver El Resplandor, de ver Doctor Sueño para familiarizarme más con lo que es todo este universo de Stephen King y sé que Dick Halloran es un personaje que luego posteriormente va a salir en El Resplandor y en Doctor Sueño. Y es que el personaje tiene esa habilidad llamada El Resplandor, la cual le permite ver a los muertos. Que, a ver, sinceramente, chicos, si a mí me dicen alguna vez, ¿qué habilidad te gustaría tener? Pues la habilidad que nunca diría que quisiera tener es El Resplandor. Vamos a ser claros, ¿no? O sea, vamos a ver, ¿quién quiere ver a muertos? Pero aquí, o sea, como si estuvieran vivos, o sea, están aquí contigo, ¿no? Muertos ahí, y que te están mirando y que se te están acercando, y que si encima te pones a hablar, llamas mucho más su atención y se acercan más a ti y te empiezan a hablar. De verdad, es una habilidad que no se la recomiendo ni a mi peor enemigo, tener la habilidad que tiene Dick Halloran, pero para lo que es la trama de la serie, pues viene muy bien, está muy bien metido lo que es el personaje, y hay que reconocer que si no hubiera estado Dick Halloran, o sea, hubiera sido prácticamente imposible, ¿no? Que la serie hubiera acabado como acaba, ¿no? En el último episodio. Pero me parece un personaje fascinante, cómo lleva eso, ¿no? El tener esa habilidad, que es absolutamente horrorosa, y cómo también tiene la posibilidad de poder detectar a Pennywise dónde puede estar, dónde se puede esconder, cómo también se mete en la propia mente de la gente, tiene esa capacidad, se parece un poquito a lo que puede hacer ahora, ¿no? Ahora que justamente también está la serie de Stranger Things, a lo que puede hacer Once o Vecna, ¿no? Que se pueden meter, tienen la capacidad de meterse en la mente de los demás. Pues vemos como Dick Halloran también en una escena increíble de la serie se mete dentro de la cabeza de uno de los nativos, ¿no? Americanos, el joven que sale en esta temporada, para sacarle dónde está la daga, ¿no? La daga que puedan utilizar contra Pennywise, ¿no? Ya que el chaval pues se negaba a hablar. Y bueno, y vemos como todo el tema de la caja, ¿no? De verdad, una, una cantidad de cosas, como al principio de la serie, al menos lo que es la habilidad del resplandor, no lo tiene al 100% establecida, debido a que cuando era pequeño, en una conversación en la que se explica de manera genial y perfecta, en una conversación que tiene con Leroy, le explica que de pequeño logró contener todas esas visiones de muertos en una caja, ¿no? Pero en la incursión que tienen durante el capítulo 5, que me parece, junto con el 7 y el 8, el mejor de la temporada,
eh, junto con la incursión que tienen para ir a por Pennywise, ¿no? En el capítulo 5, pues el cabroncillo de It, ¿no? Pues logra abrir la caja de Pandora, ¿no? Y meterle a Dick Halloran, pues, todo lo malo otra vez, ¿no? En la cabeza. O sea, todas esas visiones de los muertos y demás, pero a nivel Dios, ¿no? Y le vemos con un trauma muy, 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 muy fuerte, ¿no? Pero al final también saca fuerzas de donde no tiene, porque además sabe que tiene que salvar a los niños, ¿no? Y ayuda muchísimo también en lo que es la batalla final. Luego tenemos, pues bueno, el personaje de Ingrid, ¿no? De Ingrid, este personaje siniestro, que al principio parece una buena persona, que ayuda a Lily, ¿no? Que la escucha, que la entiende, ¿no? Porque Lily, evidentemente, pues con todos los sucesos que la están pasando, pues tienen muy poca gente en la que confiar y encima a veces tiene conflictos incluso con sus propios amigos, con Ronnie, como hemos hablado previamente, y a la única persona a la que acude para recibir consejo, para recibir cariño, es a Ingrid, pero poco a poco vemos que Ingrid tiene una historia muy siniestra detrás, ¿no? Muy, muy siniestra detrás, ya que descubrimos que Ingrid ha sido la encargada de estar espiando a los niños durante todo este tiempo, poniéndose un traje de payaso, la cual ella se denomina Periwinkle, y esto sucede debido a que en 1908, bueno, pues ella era hija de Bob Gray. Sí, chicos, Bob Gray, que era el Pennywise original, el ser humano que actuaba como Pennywise, como el payaso bailarín, para ganarse la vida y sacarles unas risas a los niños, ¿no? Y entonces, pues bueno, Ingrid era su hija. Mediante ese flashback que nos ponen en el capítulo 7, que es absolutamente brillante, o sea, es brillante, de 1908, descubrimos cómo la entidad cósmica It pasa a tomar el manto del payaso Pennywise debido a que engaña a Bob Gray, ¿no? Y se lo lleva al bosque y bueno, no sabemos exactamente cómo lo hace, pero bueno, ahí ya nos dejan ver que esa fue la manera en la que adquirió, ¿no? El manto de Pennywise. ¿Y qué pasa? Pues que Ingrid durante todo este tiempo, pues bueno, ella estaba muy ligada a su padre, muy, muy ligada a su padre. Y en el 1935, curiosamente, en el siguiente ciclo de Pennywise en Derry, que es otro flashback absolutamente demencial que tenemos en el capítulo 6, ¿no? En blanco y negro además, que eso también le da un enfoque y un estilo a la serie bárbaro. Vemos cómo Ingrid está trabajando en Juniper Hill, ¿no? En el psiquiátrico, en el asilo, y cómo escucha a una niña llamada Mabel diciendo que Pennywise, que el payaso Pennywise ha hablado con ella y le ha dicho que vaya abajo, que vaya a las alcantarillas y demás. ¿Y qué pasa? Que Ingrid escucha a Pennywise y se cree que su padre sigue vivo. Se cree que su padre sigue vivo. Entonces, pues como es lógico, pues ella coge a la niña, se la lleva a las alcantarillas y procedemos a ver una escena absolutamente maravillosa en todos los sentidos y macabra, ¿no? Acaba de una forma muy macabra en la que, bueno, vemos a Ingrid junto con la niña Mabel, ¿no? Yendo a las alcantarillas del psiquiátrico y demás. Y ahí vemos cómo tiene una aparición estelar Pennywise con el globito, ¿no? Y además que en blanco y negro también le da un tono al personaje brutal, ¿no? Con ese contraste con sus ojos naranjas, incluso te da incluso más miedo que a color, ¿no? Y al final, por desgracia, las dos escapan del payaso y demás, que ya procedía a comérsela. Y por desgracia, pues la niña cae al suelo, Ingrid se logra salvar, ¿no? Cierran la puerta y procedemos a ver cómo Pennywise no se ve en la propia escena, pero se escucha.
se escucha cómo procede a comerse a la niña, se escucha ese crack de cómo se está comiendo su cabeza, su cerebro, todo, y procedemos a ver sangre, ¿no? Cómo va introduciéndose la sangre por la habitación en la que está, por el cuarto en el que está Ingrid, ¿no? Y totalmente aterrorizada. Y vemos cómo de repente, ¡pum!, arriba, o sea, por lo que es el cristal de la puerta, vemos que aparece Bob Gray. Claro, aparece Bob Gray, entonces pues la engaña a Ingrid, ya que sabemos que Pennywise pues tiene esa capacidad, tiene ese shape-shifting, ¿no? Esa capacidad de poderse transformar en lo que él quiera, ¿no? Y se transforma en el padre de Ingrid, haciéndola creer que está vivo de verdad, ¿no? Y así utilizarla también para que le vaya bajando niños, para que él se los coma, o sea, vamos, un win-win para los dos. O sea, por un lado, a Pennywise se le ofrecen niños para que él se los pueda comer, y por otro lado Ingrid tiene la ocasión, o ella sí lo cree, de poder seguir viendo a su padre, ¿no? Ya que es la única forma que tiene de poder ver a su padre, ¿no? Y bueno, luego, por otro lado, pues bueno, tenemos la trama del militar, ¿no? Del militar, del jefazo absoluto, que es Francis, ¿no? Francis, que bueno, al principio vemos que es un personaje neutral, podríamos decir, incluso bueno, o sea, uno no podría imaginar, sinceramente, al menos yo, no podría imaginar todo lo que ocurre al final de la serie, ese giro argumental que tiene el personaje, ¿no? Hacia algo mucho más siniestro. Y más después de ver ese flashback también, que está súper, mega, hiper, ultra bien, que tenemos también de Francis, cómo tuvo ese primer contacto con Pennywise, ¿no? Aunque, bueno, Pennywise tenía otra caracterización, o sea, tenía otra forma también muy siniestra, ¿no? Como de un monstruo así, humanizado, pero muy raro, y cómo logra escapar de él cuando era un niño, y también gracias a Rose, que Rose es un personaje también muy importante de la temporada, aunque bajo mi punto de vista yo creo que podría ser el punto más negativo que tiene la serie, el hecho de que estos nativos americanos a lo único que se dedican es a observar. O sea, son los que más información y más conocimiento tienen sobre la entidad cósmica, sobre It, sobre Pennywise, pero solamente se limitan a observar y hacer recuento de las muertes que ha causado el payaso durante el actual ciclo, ¿no? De alimentación que tiene él, ¿no? O sea, en vez de actuar más, bajo mi punto de vista, yo creo que podrían actuar más, podrían ser de mucho más valor del que son. Pero bueno, eso también, evidentemente, pues para que la trama, para que todo cueste mucho más, pues no se les hace participar mucho a estos personajes. Pero bueno, Rose también es un personaje muy importante, ya que en ese flashback estuvo con Francis, y ella, claro, ella es descendiente de los primeros nativos americanos que tuvieron ya los primeros conflictos con It, con Pennywise, ¿no? Entonces ella sabe toda la historia y sabe cuál es la manera de contrarrestar a la entidad. Y aquí es donde vamos a la historia, a lo que a mí me mola, ¿no? Del lore, ¿no? Ya que, como os he dicho al principio del vídeo, Pennywise llegó hace millones de años mediante un meteorito, ¿no? Y bueno, estos nativos americanos lo que hicieron para poderle enjaular, para que no se liberara, ¿no? Y no, pues bueno, esparciera su terror por el mundo, ¿no? Pues le encerraron dentro de los límites del bosque, porque en ese entonces, en el 1908, o incluso antes, Derry era un bosque, no era un pueblo, ¿no? Y ahí era donde se encontraba Pennywise. Pues procedieron a coger fragmentos de ese asteroide con el que Pennywise se estrelló en la Tierra, para ponerlos en los límites del bosque y así poder encerrar a la criatura, ya que vieron que eso le debilitaba. O sea, por fin pudieron descubrir algo con lo que poder contrarrestar a un ser que era prácticamente imparable, ¿no? Y fue esto, al menos poderlo contener, ya que no encontraban la manera de poderle destruir, pues al menos si algo no lo puedes destruir, al menos poderlo contener, ¿no? Para que no vaya la cosa
a mayores. Y mediante unos pilares que pusieron alrededor de todo el bosque, ¿no? Y los enterraron, pilares, como os digo, pertenecientes a pues ese asteroide, ¿no? Que se estrelló con Pennywise, ese asteroide cósmico, ¿no? Pues, pues pusieron estos pilares, ¿no? Que hicieron que Pennywise no pudiera salir de Derry. Y ahí tenemos la explicación, ¿no? Esa pregunta que siempre nos hemos hecho de decir, pero vamos a ver, si este tío es una entidad cósmica que vemos que puede hacer lo que quiera, ¿no? Y es una locura, ¿por qué no sale de este pueblecillo, ¿no? O sea, ¿por qué no se va a Europa? ¿Por qué no se va a donde le salga de la minga, ¿no? Y es precisamente por eso, porque es que no puede, de forma literal, no puede hacerlo, ¿no? Entonces, pues bueno, eso está muy, muy bien también. Y luego, pues bueno, tenemos la parte de la daga, que la daga también la daga es otro fragmento perteneciente también al igual que los pilares, a lo que es el asteroide que se estrelló con Pennywise, ¿no? Y esta daga también ha sido usada durante los albores del tiempo también por los primeros nativos americanos para contrarrestar a Pennywise también, ¿no? Porque esta daga le hace también, pues, retroceder, ¿no? No puede acceder a ella, ni traspasarla, ni absolutamente nada, ¿no? La daga sirve también de punto de apoyo contra Pennywise, ¿no? Y vemos como esta daga también adquiere una importancia absolutamente vital a lo largo de la temporada, ya que en esa incursión que tienen en las alcantarillas, donde os he comentado previamente que Pennywise consigue abrirle la caja de Pandora a Dick Hallorann y hacerle que tenga el resplandor al 100%, pues aquí es donde la protagonista de la serie, Lily Brainbridge, pues se consigue salvar de Pennywise en otra de las mejores escenas de la serie, ya que vemos como ella se queda sin salida dentro de las alcantarillas y vemos como Pennywise va andando de forma lenta y va hablando, ¿no? Le va dando las gracias a Lily, ¿no? Por haber traído a todo el mundo para que él se los comiera, ¿no? Que es una buena amiga. Y de repente procede a coger esa forma de depredador que tiene él, ¿no? La forma en la que abre totalmente la boca, que parece un tiburón, que hay con todas las hileras de dientes y todo como se le deforma, incluso un poco lo que es la cara, ¿no? Que es absolutamente brillante. Pero de repente vemos que se queda pillado, se queda parado, y es porque justamente la daga estaba entre Lily y él. Entonces él no puede traspasar esa daga y ya retrocede. Y a partir de ese momento ya Lily no se deshace de la daga en toda la temporada. Y bueno, más tarde vemos que también la daga tiene sus propios efectos secundarios que la hacen a Lily pues ser mucho más... pues mucho más borde, ¿no? Mucho más distante también y mucho más posesiva con la daga, ya que no deja que nadie más la toque. Y resulta que eso también es por la propia daga, lo descubrimos en este último capítulo, que tiene también propiedades, pues eso, que hacen que el poseedor de ella pues se vuelva también un poquito loco, ¿no? Conforme más tiempo esté con ella y conforme más se aleje de sus propios dominios, ¿no? De los dominios de la daga. O sea, aquí hay que ir, chicos, con un cuidado absolutamente increíble, porque madre mía, a la más mínima estás totalmente out. Y bueno, luego también tenemos, pues sí, a lo que son el sheriff del pueblo, por así decirlo, ¿no? Los policías estos que vemos que son unos racistas asquerosos, ¿no? Y que luego vemos cómo propician todo lo que ocurre en el Black Spot, en el mítico evento del Black Spot, ¿no? Con todos los negros, ¿no? Por desgracia, que vemos que están teniendo una fiesta muy buena, ¿no? Por fin ves un momento de paz, de libertad, de tranquilidad, de buen rollo, de fiesta, ¿no? Entre los personajes, pero parece que en Derry eso no puede pasar. Parece que las cosas buenas pues no pueden ocurrir, ¿no? Ya sea por el propio Pennywise o por unos racistas HDPs absolutos que bueno, sabemos que proceden a quemar lo que es el Black Spot, este asentamiento, ¿no? Que lograron tener los negros para poder descansar y demás, ¿no? Y para poder, pues eso, estar a su rollo, ¿no?
Y es que ese capítulo es bestial, es bestial. O sea, sinceramente para mí el 5, el 7 y el 8 son los mejores, siendo todos una barbaridad, porque el primero, el de introducción, como os he dicho, o sea, vamos, te da, ¡pum!, te da de lleno, ¿no? Con lo que es la serie, y es una declaración de intenciones absoluta. Pero el 5 y bueno, y los dos últimos es que son obras maestras para mí, sin duda. O sea, son de un nivel muy, 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 muy top en todos y cada uno de los sentidos, como os estoy diciendo. La trama tiene todo el sentido del mundo, se dirige muy bien. Sí que es verdad lo que os digo, a lo mejor, evidentemente, no es una serie perfecta, nada es perfecto, y como os digo, puede haber pequeñas cosas como lo que os digo de los nativos americanos, que podían haber estado un poco más activos, ¿no? O, o bueno, evidentemente, en la revelación final del personaje del héroe, perdonad, del héroe no, de Francis, ¿no? Este jefazo militar que resulta que no quería contener todavía más a Pennywise, sino todo lo contrario, quería liberarle. Quería liberarle, pero ojito con la explicación. Que en verdad, o sea, lo más triste de todo es que si fuera real en el mundo en el que vivimos, también ocurriría exactamente eso. El objetivo de Francis es que el resto del mundo le tenga miedo a los Estados Unidos y quiere recurrir a Pennywise, a una entidad cósmica, para ello. Y le quiere liberar, apartar totalmente los pilares, de hecho, no apartarlos, sino deshacerse completamente de los pilares, como vemos en el capítulo 7, que incluso al final del capítulo queman uno, para que Pennywise tenga absoluta libertad de poderse expandir y llevar el miedo pues allá por donde vaya, el terror absoluto, ¿no? O sea, como casi querer controlar a esa entidad cósmica, la cual él ya ha sufrido en sus propias carnes de primera mano cuando era pequeño, o sea, unas cosas, pero es que es lo que os digo, lo más triste es que seguramente que en la realidad también pasaría. O sea, pasaría, pero totalmente. Con un Donald Trump de la vida, con un Putin de la vida, o con alguno de estos, seguramente que lo harían. Para promover el miedo, ¿no? Y que se le tenga, pues eso, total respeto a lo que es esa nación, ¿no? Pues utilizar pues lo que quiera que tengan a mano, pero es que en este caso es una entidad cósmica y era evidente que al final le iba a salir mal la jugada, ¿no? Y en este último capítulo todo el mundo queríamos que palmara, y efectivamente palma, y además de una manera que encima se le acerca, o sea, es absolutamente ridículo cómo se le acerca y cómo confía en el propio Pennywise, cómo confía, le dice, venga, va, estás libre, venga, ya te puedes ir, estás libre. Y claro, ¿qué pasa? Que Pennywise en un principio sí se iba a ir, ¿no? Como que le iba como que, bueno, agradeciéndole, ¿no? El hecho de que hayan quemado el pilar y que le hayan dado más libertad. Pero claro, de repente Pennywise huele a Francis y le recuerda que no le pudo comer cuando era pequeña. Y ahora va a proceder a hacerlo, evidentemente, ¿no? Y pum, y es un motivo de celebración del episodio. Pero bueno, esa es una cosa que es verdad que puedes pensar y decir, uff, ¿no? De cómo puedes llegar a tener este plan, ¿no? O sea, es un poco cogido así de decir, joder, y encima que lo has vivido tú mismo, porque si me dices que él no ha tenido ningún tipo de experiencia previa con la entidad cósmica, ¿no? Con lo que te pueda causar tener una experiencia con Pennywise y salir vivito y coleando de ella, y que posteriormente quieras hacer eso, es verdad que cuesta de entender, pero a la vez, como os estoy diciendo, no, porque en el mundo en el que vivimos, pues, como os digo, pues hay gente que lo haría, ¿no? En fin, y pues poco más que hablar. Ya, pues bueno, voy a pasar a hablar de lo que es el propio personaje de Pennywise. Como os he dicho al principio, ha pasado de ser un personaje al que le tenía un miedo atroz cuando era pequeño a actualmente convertirse en uno de mis personajes favoritos en cuanto al terror se refiere, ¿no? Porque me parece un concepto de eso, de una entidad cósmica que llega a la Tierra, que se alimenta del miedo y que tiene la capacidad de transformarse en cualquier cosa y en lo que más miedo le dé a la gente. Ese concepto de que de que de verdad Pennywise, It,
son esas tres luces que vemos cuando abre la boca, ¿no? Esos fuegos fatuos que se llaman, o dead lights en inglés. Es todo eso, me parecen conceptos muy buenos, muy interesantes, que viene del macroverso, ¿no? Que es otro universo totalmente distinto a la Tierra. Pero chicos, ya para terminar vamos a hablar de lo que es el final de la serie y esa explosión de cabeza absoluta. Cuando vemos, claro, yo es que como no he visto las pelis previamente, sé que si hubiera visto las pelis todavía me hubiera impactado más, pero bueno, ahora procederé a verlas y me va a impactar igual, y lo que ha sido este final me ha impactado de una manera increíble, ¿no? Como vemos que Pennywise, ¿no? Después de este último capítulo, todo lo de la niebla, todo que es una pasada, ¿no? Cómo logra con los fuegos fatuos llevarse a todos los niños del colegio para podérselos comer a todos, ya absolutamente desatado, después de que los militares le despertaran, porque al final del capítulo 7 ya se había ido a hibernar ya por 27 años, ya nos había dejado tranquilos a todos, y por el maldito Francis, que destruye uno de los pilares, como se acabo de comentar, pues Pennywise se vuelve a despertar en esa escena que también mola muchísimo. Cómo vemos el método de hibernación que tiene Pennywise, absolutamente tenebroso, que está en un charco de sangre rodeado de cadáveres de niños, o sea, es algo totalmente macabro, y cómo se despierta y dice, anda, ¿qué ha pasado, no? Entonces, pues ya claro, dice, pues ya aquí vamos a ir a degüello, y le vemos durante todo el episodio con más de la mitad del cuerpo cubierto de sangre, ¿no? De esa sangre, claro, que perteneciente a su cama, podríamos decirlo, ¿no? Porque es su cama, evidentemente, ese charco de sangre, ¿no? Y... Y lo que pasa al final, cuando coge a Marge y la dice que si sabe quién es Ricky y tal, no sé qué, y es que resulta que Richie, mejor dicho, Richie es su hijo, es el hijo de Marge que sale en las películas de It, y claro, te quedas un poco diciendo, pero si las películas son posteriores a los sucesos de esta serie, o sea, la primera película, It capítulo 1, la que salió en 2017, es justo el siguiente ciclo, son 27 años después de lo que ocurre aquí. ¿Cómo puede ser que Pennywise sepa que Marge va a tener un hijo que es Richie, que va a pertenecer al club de los perdedores, los cuales van a ser los que finalmente maten de manera definitiva a Pennywise? Y él pasa a contarnos que es que el tiempo para él no es igual que para nosotros, que para él el pasado, el presente y el futuro es lo mismo, y que el hecho de estar encerrado ahí, enjaulado en Derry, pues le hace como estar como un poquito como, pues sí, como desorientado, ¿no? Como estar anclado en un mismo sitio, en un mismo lugar, en una misma línea de tiempo, por así decirlo, pues es lo que le hace como que estar más limitado también y estar, como os digo, desconcertado. O sea, que vamos, o sea, tenemos una revelación increíble de que Pennywise es como que es, sí, como una especie de, como que es un poco omnipresente y que tiene la capacidad de estar tanto en el pasado como en el presente como en el futuro, y tener la opción de poderlo cambiar. Ese es el, vamos, es con lo que yo me he quedado de ese final, ¿no? O sea, te explota la cabeza absolutamente, o sea, es una absoluta barbaridad, ¿no? Pero claro, luego lo piensas y dices, bueno, es que es una entidad cósmica, ¿no? O sea, puede encajar, ¿no? Puede encajar perfectamente. Y entonces, por eso también tiene mucha lógica que las próximas temporadas vayan hacia atrás, ya que la segunda temporada va a ser en el 1935 y la tercera en el 1908, entonces vamos a ver cómo Pennywise va a seguir retrocediendo al pasado para impedir los hechos que ocurran en el futuro, que le derroten, ¿no? O eso es lo que yo entiendo sobre esto, o sea, increíble. Y claro, es al revés. O sea, en esta primera temporada hemos visto que él ya sabe los sucesos de las dos películas que son posteriores. Y seguramente, claro, que en las próximas temporadas, en la del 1935, ya vas a ver lo que pasa en esta.
Y en la de 1908 vas a ver lo que pasa en la de 1935. O sea, no sé, un absoluto escándalo. La verdad que ese giro sí que no me lo esperaba, pero para nada. O sea, me pareció brillante, brillante absolutamente por parte de Andy Muschietti y de Stephen King, ¿no? Que es el que evidentemente es la mente maestra detrás de todo esto. Y veremos cómo evoluciona todo, veremos cómo evoluciona todo. Porque todo lo que tiene que ver con ese final de serie, es que precisamente después de eso tenemos esa escena en la que es un milagro y es la única escena que no he entendido del todo todavía cómo ha podido pasar y tengo que verlo otra vez. El hecho de cómo vuelve Rick para terminar de ayudar a sus amigos a poder clavar la daga donde estaba el antiguo pilar que los militares quitaron, ¿no? Para volver a enjaular a Pennywise dentro de Derry. Y cómo vuelve de entre los... Bueno, no es que vuelva de entre los muertos, él sigue muerto, pero estando muerto es capaz de ayudar a sus amigos, ¿no? Y vemos que evidentemente el único que le puede ver es Dick Halloran, el que tiene el resplandor, y ve como Rick, de una forma épica, que es increíble, que igual se me pone la piel de gallina, como encima pasa por al lado de Pennywise, que en ese momento Pennywise pues acababa de recibir muchos disparos y muchas cosas y está ahí en el suelo así como que se está regenerando, ¿no? Para poder ir a por los niños y cómo le hace la peineta, como todo, ¡guau! Es un momento absolutamente increíble, épico a todos los niveles. Y vemos ese final, como justo cuando todos están ya a punto de clavar la daga, como Pennywise pasa a transformarse en un murciélago gigante, sigue con la cara de payaso, pero pasa a transformarse en un murciélago para poder ir rápido, volar y poder pillar a los niños. Y vamos, y hay un frame ahí, cómo se ve a los niños justo con la daga y justo detrás Pennywise en su forma de murciélago gigante, ahí, ¡fua!, que justo los va a coger, que de verdad que de verdad, es que no, es indescriptible, de verdad, o sea, es una pasada, gente, de verdad, me encanta, me encanta. Pero lo consiguen hacer, evidentemente, los niños lo consiguen hacer. Y bueno, consiguen derrotar al payaso, que vemos como de una manera, bueno, iba a decir parecida a Thanos, porque bueno, sí, Thanos vemos como en Endgame, cómo se disipa en polvo, ¿no? Después de que Tony Stark haga el chasquido. En este caso no es que Pennywise se disipe en polvo, pero vemos cómo, de una manera también magistral, cómo de repente se le van poniendo distintas formas en su cara, ¿no? Así, y cómo va, y cómo se va como deshaciendo, y solamente queda el fuego fatuo, que es lo que os he comentado, que es su verdadera forma, cómo solo quedan esas tres luces naranjas, y ya se procede a alargarse, ¿no? Pues evidentemente a hibernar, ¿no? Durante otros 27 años. De verdad, chicos, no sé si me queda algo más que comentar, pero a nivel general, de verdad, me ha parecido una obra maestra de temporada, de serie, una de las mejores series del año y una forma para mí de adentrarme en este universo increíble, porque es que además sé que ahora cuando me disponga a ver las películas me van a saber a poco, porque todo el mundo está diciendo que esta serie es superior a las películas y que además Pennywise está mucho más desatado, es mucho más poderoso de lo que es en las películas, hace muchas más cosas, ¿no? Y la interpretación de Bill Skarsgård, de verdad, es una locura, o sea, se rige como una de esas interpretaciones, pues eso, de que te enlaza con un personaje, ¿no? En plan, que tú ves al actor y ya de forma automática le enlazas con ese personaje, ¿no? Tú ya vas a ver a Bill Skarsgård y dices, es Pennywise, punto, ¿no? Ya nadie más puede ser Pennywise, es Bill Skarsgård, ¿no? Lo que pueda pasar con Robert Downey Jr. con Iron Man, con Hugh Jackman como Lobezno, con Heath Ledger como el Joker, ¿no? Con William Dafoe como el Duende Verde, este tipo de personajes que los relacionas automáticamente con el actor, ¿no? Pues esto exactamente igual, o sea, de verdad, una serie brillante, temporada brillante, y esperemos que dentro de 2 años, en 2027, nos venga Andy Muschietti con esa segunda temporada ambientada en 1935, que promete ser apasionante en todos los niveles. Y ya está, nada más que decir.
Si hay cosas que me he dejado por decir, pues bueno, vosotros lo que tenéis que hacer es ver la temporada, ver la serie, de verdad. Si no la habéis visto, dale una oportunidad. O sea, os lo está diciendo una persona que era totalmente antítesis a esto. O sea, os lo estoy diciendo, yo durante pequeño le he tenido, era de los personajes a los que más pánico le tenía, a Pennywise, y en ningún momento he querido tocar un palo, ni el libro, ni, ya os digo, en las películas de los 90, ni las nuevas adaptaciones que hicieron. Pero ya ha sido ver It Welcome to Derry y he pasado al otro extremo, ya a ser incluso fan, ¿no? Porque encima todo esto de la ciencia ficción, de las entidades cósmicas, de todo esto, encima me gusta muchísimo. Así que... Así que nada, os animo de verdad a que le deis like a este vídeo, de verdad, que me ha encantado compartirlo con vosotros, mi experiencia con It Welcome to Derry, ¿no? Y de dónde venía. Quiero que me dejéis en comentarios, de verdad, qué os ha parecido la serie, de verdad, interactuar conmigo, que eso me gusta muchísimo, que yo os voy a contestar y me gusta mucho que deis vuestros puntos de vista. Darle al like, activar la campanita para que os avise de todos y cada uno de los vídeos que voy a hacer en el canal, de todo el contenido referido a películas y series en este caso. Y nada, gente, que espero que paséis una increíble semana. Se vienen emociones muy fuertes. Dentro de poquito tenemos el segundo volumen de Stranger Things. Ahora mismo se va a estrenar Avatar, Fire and Ash o Fuego y Ceniza. Así que bueno, se vienen semanas muy fuertes con muchísimo contenido. Así que nada, un abrazo a todos y a cuidarse. Nos vemos.